Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a los misterios que rodean su origen y propósito. Entre los textos antiguos más intrigantes, el libro de Enoc destaca como un relato lleno de conocimiento oculto y prohibido. ¿Qué tan peligroso podría ser un texto como para ser excluido deliberadamente de las Sagradas Escrituras? En el Concilio de la Odisea, alrededor del siglo IV, se tomó la decisión de prohibirlo, considerándolo inapropiado para la enseñanza cristiana oficial. Sin embargo, este acto generó un misterio profundo que aún resuena. ¿Qué contiene el libro que lo hace tan controversial? Desde la antigüedad, su contenido ha sido señalado como revelador, tanto que amenaza con sacudir los cimientos de la fe tradicional. ¿Qué verdades incómodas revela? Enoc, una figura envuelta en misterio, narra en su libro una serie de visiones y experiencias místicas que desafían la comprensión humana. Sus relatos describen encuentros con seres celestiales, rebeliones cósmicas y secretos que, según él, no deberían ser revelados a la humanidad. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas consideraron que este conocimiento era demasiado peligroso, tachándolo de herejía. Lo que hace al libro de Enoc tan impactante es su enfoque directo en temas como la caída de los ángeles, la existencia de los Nefilim y la influencia de los vigilantes. Estos relatos no solo contradicen las narrativas oficiales aceptadas, sino que también ofrecen detalles perturbadores sobre los propósitos de estos seres y su influencia sobre la humanidad. Para algunos, estas revelaciones son una ventana a verdades más profundas. Para otros, no son más que mitos. A pesar de su exclusión, fragmentos del libro han sobrevivido y resurgido en tiempos modernos, provocando debates intensos entre historiadores, teólogos y estudiosos. ¿Podría este texto contener claves para entender los secretos del universo? ¿O es simplemente una narrativa que insinúa misterios más grandes? Entonces te pregunto, después de todo, ¿sabes realmente quién fue Enoc y por qué se le conoce como la figura más oscura en toda la Biblia? Enoc es uno de los personajes más enigmáticos de las escrituras bíblicas. Su nombre aparece brevemente en el Génesis, donde se le describe como un hombre justo que caminó con Dios. Sin embargo, a pesar de su mención limitada, su legado ha trascendido los siglos, especialmente gracias al texto que lleva su nombre, el libro de Enoc. Según las Escrituras, Enoc vivió en una época anterior al diluvio, un periodo lleno de caos y corrupción en la tierra. Su virtud lo convirtió en un intermediario entre Dios y la humanidad. Enoc no solo fue testigo de los eventos más oscuros de esa era, sino que también recibió revelaciones divinas sobre el destino del mundo y el juicio venidero. Lo que hace a Enoc tan fascinante es la afirmación de que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este hecho, mencionado en la Biblia, ha generado siglos de especulación. ¿Fue Enoc un simple mortal elegido por Dios? ¿O hay algo más profundo detrás de su figura? Antes del gran diluvio que supuestamente arrasó la tierra, las Escrituras describen un mundo muy diferente al que conocemos hoy. Era una época en la que los seres humanos vivían junto a criaturas legendarias, y el pecado y la corrupción reinaban en todos los rincones. Según el libro de Enoc, este periodo fue marcado por la influencia de los vigilantes, ángeles caídos que intervinieron directamente en los asuntos humanos. La historia nos habla de una civilización que alcanzó niveles de conocimiento y poder sorprendentes, pero que también se desvió hacia el caos. Los vigilantes, según Enoc, enseñaron a los hombres artes prohibidas como la metalurgia, la astrología y el uso de hierbas para fines mágicos. Este intercambio de conocimiento, aunque poderoso, llevó a la humanidad a un punto de no retorno. Enoc
describe este tiempo como una era de gigantes, los Nefilim, que nacieron de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Estas criaturas, según el relato, eran enormes en tamaño y poseían habilidades sobrenaturales. Sin embargo, su existencia fue una de las razones principales para el juicio divino que culminó en el diluvio. La vida antes del diluvio no solo es fascinante por sus elementos sobrenaturales, sino también por las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la historia humana. Es posible que estas historias contengan fragmentos de verdad sobre una civilización perdida, o simplemente son metáforas para advertirnos sobre los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc es la aparición de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra con una misión específica: observar a la humanidad. Sin embargo, en lugar de cumplir su propósito, se dejaron llevar por las tentaciones del mundo terrenal, rebelándose contra las leyes divinas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los vigilantes no solo desobedecieron a Dios, sino que también tomaron a mujeres humanas como esposas, engendrando a los Nefilim. Este acto de rebelión fue más que un simple pecado. Representó una ruptura en el equilibrio cósmico. Además, compartieron con los hombres conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos, como el arte de la guerra y los secretos de los cielos. Enoc describe a los vigilantes como seres imponentes, poderosos y trágicamente humanos en su deseo de experimentar lo prohibido. Su historia plantea preguntas profundas. ¿Son los vigilantes villanos que corrompieron a la humanidad o víctimas de un destino que no podían evitar? Algunos teóricos modernos incluso los consideran como posibles visitantes de otros mundos, seres que interactuaron con la humanidad en el pasado distante. La caída de los vigilantes marcó un punto de inflexión en la narrativa de Enoc. Su castigo, que incluye el encarcelamiento eterno en las profundidades del abismo, refleja las consecuencias de desafiar el orden divino. Pero su legado sigue vivo en las páginas del libro, recordándonos que el conocimiento, aunque poderoso,
siempre tiene un precio. En medio del caos y la corrupción en la tierra, Enoc recibió un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Según el libro que lleva su nombre, Enoc fue llevado al cielo para presenciar visiones que ningún mortal había visto antes. Estas revelaciones contenían secretos sobre la creación, el destino de los ángeles caídos y el juicio final que se avecinaba. Durante su viaje, Enoc describió los cielos como un reino de indescriptible belleza y orden. Allí se encontró con ángeles que le mostraron los misterios del universo, desde la formación de las estrellas hasta el propósito de la existencia humana. Estas experiencias no solo reforzaron su fe, sino que también lo convirtieron en un profeta de verdades incómodas. El llamado de Enoc no fue solo un privilegio, sino también una carga. Se le encomendó la tarea de advertir a la humanidad sobre las consecuencias de sus actos y de revelar las profecías sobre el juicio venidero. Pero su mensaje no fue bien recibido por todos. Muchos lo consideraron demasiado radical, lo que podría explicar por qué su libro fue marginado por las autoridades religiosas. Sin embargo, el legado de Enoc sigue vivo. Sus visiones del cielo y los secretos que le fueron revelados continúan fascinando a aquellos que buscan respuestas sobre los misterios del universo. Según el relato del libro de Enoc, su vida cambió drásticamente cuando fue testigo de la presencia de los vigilantes. Estos seres celestiales, originalmente enviados para observar y guiar a la humanidad, se desviaron de su propósito divino al sucumbir a sus propios deseos. Fue en este contexto que Enoc se convirtió en un mediador entre los vigilantes y Dios. El primer contacto de Enoc con los vigilantes no fue una experiencia común. Estos ángeles caídos le revelaron sus preocupaciones y su temor al juicio divino. Desesperados, le suplicaron que intercediera por ellos ante Dios. Esta petición puso a Enoc en una posición única y peligrosa. Debía llevar los mensajes de seres que habían desobedecido al Creador y enfrentarse a la ira divina en nombre de ellos. Enoc aceptó esta misión, no por simpatía hacia los vigilantes, sino por un profundo sentido de justicia. En sus visiones, vio cómo el conocimiento prohibido que estos seres compartieron con la humanidad había desencadenado caos y destrucción. Sin embargo, también comprendió que los vigilantes habían pagado un precio alto por su rebeldía, quedando atrapados entre el cielo y la tierra. Este episodio marca el inicio de la extraordinaria relación de Enoc con lo divino y lo caído. Fue el primero en documentar la historia de los vigilantes desde su propia perspectiva, revelando una faceta compleja de estos ángeles que, a pesar de su error, mostraron emociones humanas como el arrepentimiento y el miedo. Durante sus viajes celestiales, Enoc fue testigo de secretos que se remontan al principio de los tiempos. Según su relato, los ángeles le mostraron los mecanismos detrás de la creación del universo, un conocimiento reservado únicamente para los seres celestiales. Estos misterios incluyeron la formación de las estrellas, el movimiento de los planetas y las leyes que rigen el cosmos. Uno de los aspectos más intrigantes de estas revelaciones fue el concepto de un orden universal. Enoc describió un sistema perfectamente diseñado en el que cada elemento tenía un propósito. Desde el flujo de los ríos hasta la rotación de los astros, todo seguía un plan divino. Este conocimiento no solo maravilló a Enoc, sino que también lo hizo consciente de la fragilidad de la humanidad frente a un cosmos tan vasto. Sin embargo, también se le mostró el desequilibrio causado por la caída de los vigilantes. La intervención de estos ángeles alteró el equilibrio original del universo, sembrando caos en la tierra. Enoc entendió que esta ruptura no solo afectaba al mundo físico, sino también al espiritual, conectando directamente con el destino final de la humanidad.
Estas visiones de la creación no solo reforzaron la fe de Enoc en el Creador, sino que también le dieron una perspectiva única sobre la relación entre lo divino y lo terrenal. Sus descripciones del origen del universo continúan fascinando a los estudiosos, planteando la posibilidad de que su relato pueda contener verdades científicas aún por descubrir. La caída de los ángeles es uno de los temas más controvertidos y fascinantes del libro de Enoc. Según el texto, los vigilantes descendieron a la tierra con el propósito de observar a la humanidad, pero su fascinación por los mortales los llevó a desobedecer las órdenes divinas. Este acto de rebelión marcó el inicio de su caída. Los ángeles caídos no solo tomaron esposas humanas, sino que también compartieron conocimientos prohibidos que alteraron la naturaleza de la humanidad. Enseñaron el uso del metal para fabricar armas, la astrología para prever el futuro, y secretos sobre las plantas y la medicina que antes estaban reservados para los seres celestiales. Estos dones, aunque útiles, también trajeron caos, violencia y corrupción. Sin embargo, la historia de su caída no es solo una advertencia sobre los peligros de la desobediencia. También es un relato profundamente humano. Los ángeles caídos experimentaron emociones como el amor, el deseo y el arrepentimiento, lo que los convierte en figuras trágicas en lugar de simples villanos. Su castigo fue severo. Fueron encarcelados en las profundidades de la tierra, condenados a esperar el juicio final. El relato de Enoc sobre los ángeles caídos ofrece una visión única sobre la naturaleza del conocimiento prohibido y las consecuencias de traspasar los límites impuestos por el Creador. Para muchos, esta historia es una metáfora sobre el poder y la responsabilidad, mientras que otros creen que podría estar basada en eventos reales que aún no comprendemos por completo. Uno de los elementos más fascinantes del libro de Enoc es la aparición de los Nefilim, seres híbridos nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. Estos gigantes, descritos como de tamaño colosal y fuerza sobrehumana, fueron el resultado de un acto prohibido que alteró el curso de la historia. Según el relato, los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino también extremadamente peligrosos. Su presencia en la tierra amplificó el caos y la violencia, ya que utilizaban el conocimiento transmitido por los vigilantes para dominar a los humanos. Enoc describe cómo estos gigantes se convirtieron en una de las principales razones para el diluvio, un evento destinado a limpiar la corrupción de la tierra. El enigma de los Nefilim no se limita a los textos antiguos. En tiempos modernos, algunos investigadores sugieren que estas criaturas podrían haber inspirado mitos y leyendas sobre gigantes en diversas culturas. Desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de los relatos nórdicos, la idea de seres colosales ha sido recurrente en la historia humana. Pero, ¿podría haber algo de verdad en estas historias? Algunos creen que los Nefilim podrían ser evidencia de una civilización perdida o incluso de contacto con seres extraterrestres. Sea cual sea la verdad, su existencia plantea preguntas fascinantes sobre el pasado de la humanidad y los límites de lo que conocemos. La rebelión de los vigilantes no fue solo un acto de desobediencia, fue un evento que marcó profundamente el equilibrio cósmico. Según el libro de Enoc, el conocimiento transmitido por estos ángeles caídos alteró el curso de la humanidad y rompió la armonía entre el cielo y la tierra. Esto no solo desencadenó la corrupción entre los hombres, sino que también trajo un caos que afectó incluso a los reinos celestiales. Las consecuencias fueron devastadoras.
Los Nefilim, como hijos de los vigilantes, no solo dominaron la tierra con su fuerza, sino que también utilizaron el conocimiento transmitido por sus padres para imponerse sobre los humanos comunes. Las guerras y la violencia escalaron a niveles sin precedentes, llevando al mundo a un punto de colapso. Este fue el detonante del diluvio, una decisión divina para limpiar la tierra de la corrupción y restaurar el orden. Pero la caída de los vigilantes también trajo consigo un recordatorio eterno de las consecuencias de desafiar el orden divino. Fueron encarcelados en abismos oscuros, separados de la creación que una vez intentaron moldear. Enoc describe con detalle el juicio de estos ángeles, una advertencia no solo para ellos, sino también para cualquier otro ser que se atreva a violar las leyes cósmicas. El impacto de esta rebelión dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Aunque el mundo fue purificado por el diluvio, el conocimiento prohibido nunca desapareció por completo. Fragmentos de este saber continúan influyendo en la humanidad, formando un legado que aún despierta fascinación y temor. Durante su ascenso al cielo, Enoc tuvo acceso a un texto que pocos han visto, el Libro Celestial. Este documento sagrado contenía secretos del universo, desde el diseño de la creación hasta las leyes que rigen el tiempo y el espacio. Según Enoc, este libro no era simplemente un registro, sino una fuente viva de sabiduría cósmica que emanaba poder y conocimiento. Lo que Enoc leyó en el Libro Celestial no solo lo transformó, sino que también cambió su perspectiva sobre la humanidad. Allí encontró explicaciones detalladas sobre los ciclos del cosmos, la interacción entre el bien y el mal, y el destino final de todos los seres. Este conocimiento le permitió comprender que los eventos en la Tierra eran reflejos de conflictos mayores en los reinos celestiales. El Libro Celestial también contenía profecías sobre el futuro. Estas revelaciones mostraron a Enoc el juicio que caería sobre los vigilantes y la purificación necesaria para restaurar el orden. Además, vio el destino de la humanidad, incluyendo la llegada de una era en la que los justos serían recompensados y los malvados castigados. Aunque Enoc no pudo revelar todo lo que vio, sus escritos sugieren que este libro es una clave para entender la verdadera naturaleza del universo. Es un testimonio del vínculo inseparable entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de que el conocimiento no solo es poder, sino también responsabilidad. El viaje de Enoc al cielo no fue simplemente una experiencia mística, sino un evento que redefinió los límites de lo que un mortal podía conocer. En sus relatos describe con asombroso detalle las esferas celestiales, donde cada nivel reflejaba un aspecto diferente de la creación divina. Este conocimiento no solo amplió su comprensión del universo, sino que también lo preparó para su misión como profeta. Enoc fue testigo de paisajes que desafiaban la imaginación humana. Vio ríos de fuego que representaban el poder purificador de Dios, tronos rodeados de luz y ángeles ejecutando tareas cósmicas con precisión divina. Estas visiones no solo eran impresionantes, sino que también contenían enseñanzas que revelaban la estructura del cosmos y la relación entre todas las cosas. Uno de los aspectos más importantes de este viaje fue la interacción de Enoc con los ángeles. Estos seres, que operaban como guardianes y mensajeros, le explicaron los secretos de la creación y el propósito de cada elemento en el universo. A través de ellos, Enoc entendió que el caos en la tierra no era más que una manifestación de desequilibrios mayores que también afectaban a los reinos superiores. El relato de Enoc no solo es un testimonio de sus visiones, sino también un legado que desafía a la humanidad a reflexionar sobre su lugar en el cosmos.
Es una ventana a un universo donde lo divino y lo terrenal están intrínsecamente conectados y donde cada acción tiene repercusiones en todos los niveles de la existencia. Una de las revelaciones más impactantes de Enoc fue la descripción de las 10 esferas del cielo, cada una representando un nivel diferente de existencia. Estas esferas no eran solo lugares físicos, sino también estados de conciencia y manifestaciones del poder divino. Según Enoc, cada esfera tenía una función específica en el equilibrio del universo. En la primera esfera, Enoc vio la Tierra desde una perspectiva completamente nueva. Desde allí ascendió a niveles más altos, donde las leyes de la física, tal como las conocemos, no se aplicaban. Cada esfera estaba habitada por ángeles encargados de tareas específicas, como el movimiento de los astros o la protección de los justos. La 10ª esfera, el nivel más alto, era el trono de Dios, un lugar de indescriptible luz y poder. Enoc describió cómo todo en el universo emanaba de esta esfera, conectando cada elemento de la creación en una intrincada red de energía divina. Esta visión no solo lo llenó de asombro, sino que también le dio una comprensión más profunda de la interconexión entre el cielo y la tierra. Las 10 esferas del cielo representan un modelo del universo que va más allá de lo físico. Son una representación de cómo lo divino se manifiesta en diferentes niveles, desde lo material hasta lo espiritual, y un recordatorio de que todo en la creación está intrínsecamente unido. El libro de Enoc culmina con una advertencia clara: el juicio final es inevitable. En sus visiones, Enoc presenció cómo los vigilantes serían juzgados por sus actos, enfrentando las consecuencias de su rebelión. Este juicio no solo afectaría a los ángeles caídos, sino también a la humanidad, que había sido corrompida por su influencia. Enoc describe este evento como un proceso implacable y justo, donde cada ser sería juzgado según sus acciones. Los vigilantes, encerrados en prisiones de oscuridad, serían castigados eternamente por haber alterado el orden divino. Los Nefilim, como frutos de su desobediencia, también desaparecerían, purificando así la tierra. El juicio no solo fue un castigo, sino también una oportunidad para restaurar el equilibrio en el universo. Enoc vio cómo los justos serían recompensados, entrando en una nueva era de paz y armonía. Este mensaje tenía la intención de inspirar esperanza en aquellos que buscaban justicia y advertir a quienes seguían el camino de la corrupción. La advertencia de Enoc no es solo una profecía, sino también un recordatorio de que el conocimiento y el poder conllevan una gran responsabilidad. Su relato sigue siendo una llamada a la reflexión, recordando a la humanidad que cada acción tiene consecuencias, no solo en la tierra, sino también en los reinos celestiales. El diluvio es uno de los eventos más significativos relatados en las Escrituras, y el libro de Enoc ofrece una perspectiva que lo conecta directamente con la rebelión de los vigilantes y la corrupción provocada por los Nefilim. Más que un simple acto de ira divina, el diluvio fue presentado como una medida necesaria para restaurar el equilibrio cósmico. Según Enoc, la Tierra había llegado a un punto crítico. La influencia de los vigilantes había deformado la esencia de la creación, y los Nefilim se habían convertido en una amenaza insostenible. Su violencia y desmesura no solo afectaban a los humanos, sino también al orden natural, llevando al mundo a un estado de caos. El diluvio no solo destruyó a los Nefilim y purificó la tierra, sino que también marcó el fin de la era de los vigilantes. Fue un acto de renovación, donde lo que había sido corrompido fue limpiado para dar paso a un nuevo comienzo. Enoc, quien había sido testigo de estos eventos, entendió que este juicio
no era solo castigo, sino un paso necesario hacia la restauración del propósito divino. Este evento quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad, reflejándose en relatos similares de diferentes culturas alrededor del mundo. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta las leyendas indígenas, el concepto de un diluvio purificador persiste como un recordatorio del poder de la creación para renovarse a sí misma frente a la corrupción. El libro de Enoc plantea una incógnita que ha intrigado a estudiosos durante siglos. ¿Por qué fue excluido de la Biblia a pesar de su relevancia histórica y teológica? A diferencia de otros textos, el contenido de este libro es profundamente controversial, ya que desafía las narrativas tradicionales sobre los ángeles, el conocimiento y el destino de la humanidad. En la antigüedad, el libro de Enoc era altamente respetado por varias comunidades judías, y su influencia se extendió a los primeros cristianos. Incluso es mencionado en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades religiosas consideraron que sus descripciones de los vigilantes, los Nefilim y el conocimiento prohibido eran demasiado peligrosas o incompatibles con las enseñanzas oficiales. La exclusión del libro puede haber sido una decisión estratégica para proteger la doctrina y evitar interpretaciones que pudieran llevar a la confusión o incluso a la herejía. Los relatos de los ángeles caídos y su interacción con los humanos planteaban preguntas incómodas sobre el origen del mal y la naturaleza de lo divino. Hoy en día, el libro sigue siendo objeto de debate. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial en la mayoría de las tradiciones, su contenido ha capturado la imaginación de investigadores, teólogos y creadores, quienes lo consideran una ventana a una época donde lo divino y lo humano estaban más entrelazados que nunca. El resurgimiento del libro de Enoc en tiempos modernos se debe a los hallazgos de copias antiguas que sobrevivieron al paso del tiempo. Estas reliquias, escritas en etíope, arameo y griego, ofrecen un vistazo a cómo este texto fue preservado y transmitido a lo largo de los siglos, a pesar de su exclusión del canon oficial. El descubrimiento más importante ocurrió en Etiopía, donde el libro fue encontrado como parte de la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. Esta comunidad lo había conservado como un texto sagrado, considerándolo una pieza clave para entender la conexión entre los humanos y los ángeles. Más tarde, fragmentos del libro fueron hallados entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirmó su relevancia en la tradición judía antigua. Cada copia descubierta ha permitido reconstruir y analizar el contenido del libro, revelando la complejidad de sus mensajes y su impacto en las primeras comunidades religiosas. Estos hallazgos no solo han revitalizado el interés en el libro, sino que también han planteado preguntas sobre por qué ciertas tradiciones eligieron preservarlo mientras otras lo relegaron al olvido. Las reliquias del libro de Enoc son un testimonio de cómo las ideas, aunque censuradas o marginadas, tienen la capacidad de trascender el tiempo. Su resurgimiento nos invita a explorar lo que las sociedades pasadas consideraron demasiado poderoso o peligroso para ser compartido abiertamente. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoc es cómo sus relatos resuenan con mitos y leyendas de otras culturas alrededor del mundo. Desde las historias de gigantes en la mitología griega hasta los relatos sumerios sobre deidades rebeldes, parece haber un patrón universal que conecta estas narrativas. En la antigua Grecia, los titanes, seres de gran poder que desafiaron a los dioses del Olimpo, tienen similitudes sorprendentes con los vigilantes y los Nefilim. De manera similar, en la mitología nórdica, los gigantes de hielo representan una fuerza primordial que amenaza con desestabilizar el orden cósmico,
un paralelismo con los gigantes descritos por Enoc. Las epopeyas sumerias, como la historia de Enki y los Anunnaki, también guardan similitudes. Los Anunnaki, considerados dioses que descendieron del cielo para influir en la humanidad, comparten características con los vigilantes, quienes transmitieron conocimientos prohibidos. Estas conexiones sugieren que el libro de Enoc podría estar relacionado con una memoria colectiva de eventos o ideas que trascendieron fronteras culturales. El estudio de estas similitudes no solo enriquece nuestra comprensión del libro de Enoc, sino que también revela cómo las civilizaciones antiguas compartieron preocupaciones y narrativas similares sobre los orígenes, los límites del conocimiento y las consecuencias de desafiarlos. A pesar de haber sido excluido durante siglos, el libro de Enoc ha encontrado un nuevo lugar en la era moderna. Investigadores, escritores y cineastas han recurrido a este texto para explorar temas relacionados con lo divino, lo extraterrestre y los misterios de la humanidad. Su influencia se extiende desde la teología hasta la cultura popular. En el ámbito académico, el libro ha sido estudiado como una pieza clave para entender las creencias y cosmovisiones de las culturas antiguas. Sus descripciones de los vigilantes y los Nefilim han inspirado teorías sobre civilizaciones avanzadas que podrían haber existido antes del diluvio. Incluso ha sido relacionado con la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que seres de otros mundos podrían haber interactuado con la humanidad. En la cultura popular, el libro de Enoc ha sido una fuente de inspiración para películas, novelas y videojuegos. Su narrativa rica en misterio y simbolismo ofrece una base ideal para explorar preguntas fundamentales sobre el bien, el mal y el propósito de la existencia. El impacto del libro en la modernidad demuestra que, aunque censurado en su tiempo, su mensaje sigue resonando. Es un recordatorio de que las ideas más poderosas, aunque reprimidas, encuentran formas de resurgir y desafiar a nuevas generaciones a cuestionar lo establecido. Enoc, a través de sus visiones celestiales, no solo fue testigo de los eventos de su época, sino que también comprendió la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Según el libro de Enoc, el tiempo no es lineal como lo percibimos, sino un tejido interconectado, donde los eventos están ligados por leyes divinas. En sus escritos, Enoc describe cómo el flujo del tiempo está controlado por fuerzas superiores que regulan los ciclos de la creación. Estos ciclos incluyen el ascenso y la caída de civilizaciones, el impacto de los vigilantes y los eventos cósmicos que afectan directamente la vida en la Tierra. Para Enoc, cada momento tiene un propósito dentro del plan divino. Un aspecto fascinante es cómo las profecías de Enoc parecen adelantarse a eventos que, según los relatos, ocurrieron mucho después de su tiempo. Desde el diluvio hasta la llegada del juicio final, Enoc previó el destino de la humanidad con una precisión que asombra incluso a los estudiosos modernos. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si sus visiones estaban basadas en un conocimiento avanzado sobre el funcionamiento del universo. Las enseñanzas de Enoc sobre el tiempo no solo reflejan su conexión con lo divino, sino que también nos invitan a repensar nuestra percepción de la realidad. Su legado nos muestra que, aunque limitados por nuestra experiencia mortal, formamos parte de un ciclo mucho más grande e intrincado de lo que podemos imaginar. Uno de los secretos más enigmáticos que Enoc menciona en sus visiones es el lenguaje de los ángeles, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras humanas. Según el relato, este lenguaje no solo transmitía información, sino que también contenía poder, capaz de moldear la realidad y conectar directamente con las fuerzas divinas. Enoc describe cómo,
Durante su tiempo en el cielo, los ángeles le enseñaron este lenguaje sagrado. A través de él, pudo comprender los misterios del universo y comunicarse con entidades de diferentes niveles celestiales. Este conocimiento le permitió interpretar las profecías y transmitir mensajes que iban más allá de las limitaciones humanas. El lenguaje de los ángeles no solo era un medio de comunicación, sino también una herramienta de creación. Según las visiones de Enoc, las palabras pronunciadas en este idioma podían alterar la materia, abrir portales a otros reinos y activar energías cósmicas. Este concepto ha llevado a muchos a especular que podría estar relacionado con antiguas prácticas místicas o incluso con tecnologías avanzadas. Aunque gran parte de este conocimiento se ha perdido, las descripciones de Enoc siguen siendo un testimonio de que el lenguaje no es solo un vehículo para la expresión, sino también una manifestación del poder divino. Su aprendizaje de este idioma no solo lo transformó, sino que también le permitió convertirse en un puente entre el cielo y la tierra. El impacto de los vigilantes en la humanidad no se limitó a la transmisión de conocimientos espirituales. Según el libro de Enoc, estos ángeles caídos compartieron con los hombres una serie de habilidades y tecnologías que transformaron radicalmente la civilización de su época. Estas enseñanzas, aunque útiles, también trajeron caos y destrucción. Entre los conocimientos transmitidos se encuentran la metalurgia, la creación de armas y herramientas avanzadas y el estudio de los astros. Los vigilantes enseñaron a los humanos cómo trabajar los metales para fabricar instrumentos de guerra, desatando conflictos que antes eran impensables. Además, introdujeron la astrología, revelando los movimientos celestiales y su influencia en la Tierra. Lo más intrigante es que algunas de estas tecnologías descritas por Enoc parecen demasiado avanzadas para la época en la que supuestamente ocurrieron. Esto ha llevado a algunos investigadores modernos a especular sobre la posibilidad de que los vigilantes no fueran simplemente ángeles, sino entidades con un conocimiento científico superior, quizás provenientes de otros mundos. El conocimiento avanzado de los vigilantes fue tanto una bendición como una maldición. Aunque permitió a la humanidad progresar, también aceleró su caída hacia la corrupción. Este legado ambiguo sigue siendo un recordatorio de que el poder del conocimiento debe manejarse con sabiduría y responsabilidad. Una de las revelaciones más sorprendentes del libro de Enoc es la existencia de portales dimensionales que conectan diferentes reinos del universo. Según las visiones de Enoc, estos portales eran usados tanto por los ángeles como por los vigilantes para moverse entre el cielo, la tierra y otras dimensiones desconocidas. Enoc describe cómo, durante sus viajes celestiales, fue guiado a través de estos portales por los ángeles. Estos puntos de acceso no solo conectaban lugares físicos, sino también estados de conciencia y planos de existencia más elevados. Los portales eran manifestaciones de las leyes cósmicas que unían todos los niveles de la creación. Lo interesante es que estas descripciones tienen paralelismos con teorías modernas sobre agujeros de gusano y viajes interdimensionales. Algunos estudiosos han sugerido que los relatos de Enoc podrían ser interpretaciones antiguas de fenómenos científicos que apenas comenzamos a entender. La existencia de estos portales refuerza la idea de que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que percibimos. Enoc no solo fue un observador de estos misterios, sino también un testigo de cómo las fuerzas divinas y cósmicas interactúan a través de ellos, moldeando la realidad en formas que aún no podemos comprender. El libro de Enoc no es solo una narrativa sobre ángeles caídos y profecías. Es una fuente de sabiduría cósmica
que ofrece claves para entender el universo. En sus páginas, Enoc revela cómo las fuerzas divinas, los ciclos naturales y las leyes cósmicas están intrínsecamente conectados, formando un tejido universal donde todo tiene un propósito. Uno de los secretos más importantes que se encuentran en el libro es la descripción del equilibrio entre el bien y el mal. Según Enoc, este equilibrio es esencial para mantener el orden en la creación. Cuando este balance se rompe, como ocurrió con la rebelión de los vigilantes, el caos se extiende tanto en los cielos como en la tierra. El libro también contiene enseñanzas sobre los ciclos del tiempo, la interacción entre los reinos espirituales y materiales, y el papel de la humanidad en el gran esquema del universo. Estas claves no solo explican el pasado, sino que también ofrecen una guía para enfrentar el futuro con sabiduría y responsabilidad. El legado del libro de Enoc sigue vivo porque sus secretos no son solo para entender el cosmos, sino también para comprender nuestro lugar en él. Es un recordatorio de que aunque somos pequeños en comparación con la inmensidad del universo, nuestras acciones tienen un impacto que trasciende lo físico y lo temporal. El libro de Enoc no solo relata eventos del pasado, sino que también contiene profecías sobre el futuro de la humanidad y el universo. Algunas de estas predicciones ya se han cumplido, como el diluvio, mientras que otras parecen referirse a un tiempo aún por venir, en el que el juicio final y la restauración del orden divino serán inevitables. Enoc describe un escenario donde la corrupción y el caos alcanzarán su punto máximo antes de que la intervención divina restablezca el equilibrio. Este evento no será solo un castigo, sino también una purificación necesaria para que una nueva era de justicia y armonía florezca. Las visiones de Enoc incluyen la llegada de un Salvador que traerá redención y esperanza a los justos, un concepto que ha influido en varias tradiciones religiosas. Lo fascinante es cómo estas profecías se conectan con eventos y preocupaciones actuales. Desde conflictos globales hasta desequilibrios ecológicos, algunos ven paralelismos entre las advertencias de Enoc y las realidades del mundo moderno. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si estamos viviendo en la antesala de los eventos que el profeta vislumbró. Aunque no todas las profecías de Enoc se han cumplido, su mensaje sigue siendo relevante. Más que predicciones específicas, sus visiones nos recuerdan que la humanidad enfrenta constantemente elecciones que pueden llevarla hacia la destrucción o la redención. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc es cómo sus relatos han sido interpretados por algunos como posibles descripciones de encuentros con seres de otros mundos. Los vigilantes, con su conocimiento avanzado y habilidades sobrehumanas, han sido comparados con extraterrestres que interactuaron con la humanidad en el pasado. Enoc describe cómo estos seres descendieron del cielo, trayendo consigo tecnologías y saberes que parecían estar fuera del alcance humano de la época. Además, la manera en que fueron castigados y confinados en abismos oscuros ha llevado a algunos a especular que estas historias podrían ser metáforas de eventos que involucraron entidades no terrestres. La idea de que los ángeles caídos sean en realidad visitantes de otros mundos no es nueva. En la teoría de los antiguos astronautas se sugiere que las interacciones entre humanos y seres avanzados en el pasado podrían haber influido en la creación de mitos, religiones e incluso el desarrollo de civilizaciones. El libro de Enoc sería, según esta hipótesis, una de las primeras evidencias documentadas de estos contactos. Aunque estas interpretaciones son controversiales, no se pueden ignorar las similitudes entre los relatos de Enoc y las historias de encuentros extraterrestres modernas. Si estas conexiones son coincidencia o realidad,
es un misterio que sigue inspirando debates y especulación. A pesar de haber sido excluido del canon bíblico oficial, el libro de Enoc dejó una huella en otros textos sagrados, incluyendo el Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos más notables es la Epístola de Judas, donde se cita directamente una profecía atribuida a Enoc, estableciendo una conexión innegable entre ambos escritos. En el versículo 14 de la Epístola de Judas, se menciona a Enoc como el séptimo desde Adán, quien profetizó sobre el juicio de los impíos. Esta referencia no solo valida la existencia del libro de Enoc, sino que también sugiere que su contenido era conocido y respetado por las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades religiosas decidieron apartar este texto de la Biblia oficial, posiblemente debido a su contenido controvertido. La inclusión de Enoc en el Nuevo Testamento ha llevado a muchos teólogos a reconsiderar su importancia. Si bien su libro no es considerado canónico en la mayoría de las tradiciones, su influencia sigue siendo evidente en las ideas sobre el juicio final, la redención y la lucha entre el bien y el mal que atraviesan toda la teología cristiana. El hecho de que Enoc sea mencionado en un texto del Nuevo Testamento es una prueba de que su legado trascendió generaciones. Su mensaje, aunque controvertido, sigue resonando como una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y una promesa de restauración para los justos. El libro de Enoc no es único en su enfoque sobre ángeles caídos, gigantes y conocimientos prohibidos. Relatos similares se encuentran en muchas tradiciones religiosas y mitológicas, lo que sugiere que estas historias podrían estar basadas en un núcleo común de eventos o ideas que se difundieron a nivel global. En el hinduismo, los textos védicos hablan de los asuras, seres que desafiaron a los dioses y trajeron caos al mundo, similar a los vigilantes. En la mitología griega, los titanes también compartieron conocimientos con los humanos antes de ser derrotados por los dioses olímpicos. Incluso en las tradiciones nativas americanas, existen historias de gigantes y deidades que descendieron del cielo para interactuar con los hombres. Estos paralelismos no solo enriquecen el relato de Enoc, sino que también plantean la posibilidad de que estos relatos sean fragmentos de una historia más grande que conecta a todas las culturas. Si bien cada tradición los interpreta de manera diferente, el mensaje subyacente sobre el equilibrio cósmico y las consecuencias de romper ese equilibrio es universal. El libro de Enoc, en este contexto, no solo es un texto religioso, sino también una pieza del rompecabezas global que revela cómo las civilizaciones antiguas entendieron su relación con lo divino y lo desconocido. Su contenido, lejos de estar aislado, resuena con las preocupaciones y preguntas que la humanidad ha compartido desde tiempos inmemoriales. Uno de los temas centrales del libro de Enoc es la transmisión de conocimiento prohibido y sus consecuencias. Los vigilantes compartieron secretos que transformaron la humanidad, pero también llevaron a su destrucción. Esto plantea una cuestión que sigue siendo relevante. ¿Quién decide qué conocimiento debe ser accesible y cuál debe permanecer oculto? A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido controlado por líderes religiosos, políticos y científicos, quienes han decidido qué información es segura para la humanidad. Este control no solo ha moldeado el progreso, sino también las creencias y valores de las sociedades. El relato de Enoc es un recordatorio de que el conocimiento es un arma de doble filo, capaz de crear y destruir con la misma intensidad. Enoc entendió que el problema no era el conocimiento en sí, sino la incapacidad de la humanidad para manejarlo con responsabilidad. Los vigilantes no solo rompieron las leyes divinas, sino que también subestimaron las consecuencias de compartir su sabiduría con una civilización
que aún no estaba preparada para recibirla. El libro de Enoc nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder del conocimiento en la actualidad. Desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología, estamos en una era donde las decisiones sobre qué saberes deben ser compartidos o restringidos pueden definir el destino de la humanidad. El legado de Enoc no solo pertenece al pasado, sino que también resuena con las preocupaciones del presente. A través de sus visiones, Enoc advirtió a la humanidad sobre las consecuencias de la corrupción, el uso irresponsable del conocimiento y la desconexión del orden divino. Estas advertencias, lejos de ser arcaicas, tienen una relevancia inquietante en la actualidad. En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y el poder a menudo se usa sin reflexión, las lecciones de Enoc son más necesarias que nunca. Sus relatos no solo describen el impacto devastador de la rebelión de los vigilantes, sino también cómo las elecciones humanas pueden influir en el equilibrio del universo. La humanidad moderna enfrenta dilemas similares a los que Enoc presenció: la tentación de usar el conocimiento para el beneficio inmediato, sin considerar las consecuencias a largo plazo. El libro nos recuerda que cada decisión, por pequeña que sea, puede tener repercusiones cósmicas, afectando no solo a nuestra generación, sino también a las futuras. Las advertencias de Enoc no son simplemente predicciones sombrías, son un llamado a la acción. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el universo y a actuar con responsabilidad, sabiendo que nuestro destino está entrelazado con el tejido mismo de la creación. Entre las visiones de Enoc, una de las más impactantes es la del fin del ciclo cósmico y el inicio de una nueva era. Según el libro, este evento será un renacimiento, marcado por la purificación de la tierra, el juicio de los injustos y la glorificación de los justos. Enoc describe esta nueva era como un tiempo de armonía universal, donde el orden divino será restaurado y los justos vivirán en paz bajo la guía del Creador. Esta visión no solo ofrece esperanza, sino también una perspectiva sobre el propósito último de la creación: alcanzar un estado de perfección y equilibrio. Lo interesante es cómo esta idea de un ciclo cósmico se encuentra en muchas culturas y tradiciones. Desde el concepto hindú de los yugas hasta las ideas mesoamericanas sobre la creación y destrucción de mundos, parece haber un entendimiento universal de que la humanidad atraviesa fases de caos y renovación. Para Enoc, el fin del ciclo no es el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo y mejor. Su visión es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y el renacimiento. Aunque los vigilantes fueron castigados y confinados, su presencia sigue siendo un tema intrigante. Enoc dejó claro que estos seres caídos dejaron una huella duradera en la humanidad, y algunos sugieren que su influencia podría no haber desaparecido por completo. Según las interpretaciones modernas del libro de Enoc, los vigilantes no solo observaron a la humanidad en el pasado, sino que podrían seguir haciéndolo hoy. Desde fenómenos inexplicables hasta teorías de conspiración sobre entidades superiores que controlan los eventos globales, la idea de que la humanidad aún está siendo observada por fuerzas invisibles es un tema recurrente. Lo que es indiscutible es que el legado de los vigilantes sigue vivo en la cultura, las creencias y los mitos de la humanidad. Ya sea como figuras simbólicas de advertencia o como posibles entidades reales, su historia plantea preguntas sobre la relación entre la humanidad y lo desconocido. El papel de los vigilantes, según Enoc, era guiar y proteger, aunque su caída los desvió de este propósito. Sin embargo, su historia sigue siendo un recordatorio de que la humanidad no está sola en el universo
y que las fuerzas que nos rodean, visibles o no, tienen un impacto en nuestro destino. El libro de Enoc es un testimonio de cómo el conocimiento, especialmente el que se considera prohibido, puede ser una fuente de poder y peligro. La pregunta de si este conocimiento puede o debe revelarse sigue siendo un tema de debate entre estudiosos, teólogos y pensadores contemporáneos. Según el relato de Enoc, los vigilantes compartieron secretos que transformaron a la humanidad, pero a un costo elevado. Estos conocimientos, aunque útiles, también desencadenaron caos y destrucción, mostrando que no todos los saberes están destinados a ser dominados por los mortales. En el mundo moderno, donde el acceso al conocimiento es más fácil que nunca, el mensaje de Enoc adquiere una nueva dimensión. Desde avances en inteligencia artificial hasta experimentos con la genética humana, estamos constantemente explorando los límites de lo posible. Pero, ¿estamos preparados para las implicaciones de estos descubrimientos? El conocimiento prohibido, según el libro de Enoc, no es intrínsecamente malo, pero requiere de sabiduría y responsabilidad para ser utilizado correctamente. Su legado nos recuerda que el verdadero desafío no es acceder al conocimiento, sino entender cómo usarlo para el bien de todos. El mensaje final del libro de Enoc trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo una visión que sigue siendo relevante para el futuro de la humanidad. A través de sus visiones y experiencias, Enoc nos dejó un legado de esperanza, advertencia y sabiduría, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Enoc entendió que la humanidad es parte de un diseño más grande, donde cada acción tiene consecuencias que se extienden más allá de lo inmediato. Su relato nos enseña que el equilibrio entre el conocimiento, la moralidad y la responsabilidad es esencial para nuestra supervivencia y progreso. El significado de la visión de Enoc no radica solo en sus profecías, sino en su llamado a la humanidad para que se reconecte con el orden divino. Sus experiencias nos recuerdan que, aunque enfrentamos desafíos inmensos, también tenemos el poder de elegir un camino que nos lleve hacia la armonía y la redención. El libro de Enoc sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y misterio. Es un recordatorio de que, aunque el universo es vasto y complejo, la humanidad tiene un papel crucial que desempeñar en su equilibrio y evolución. ¿Qué harías si, al borde del sueño, te despertaras y encontraras dos seres de luz? Esto le sucedió a Enoc, quien, al inicio de un mes, estaba descansando en su cama cuando fue sorprendido por dos hombres enormes y majestuosos, con cabellos brillantes como el sol, ojos que emanaban luz y labios que parecían emitir fuego. Vestían ropas azules resplandecientes y alas más relucientes que el oro. ¿Quiénes eran estos visitantes y por qué se presentaron ante Enoc? Este encuentro extraordinario cambiaría su vida para siempre, revelando secretos inimaginables del cosmos. Al despertar y ver a estos dos seres magníficos frente a él, Enoc fue tomado por un miedo profundo. Los hombres llamaron su nombre, trayéndolo de vuelta a la realidad con una mezcla de miedo y admiración. Al reconocer la magnificencia de los seres ante él, Enoc se levantó rápidamente, a pesar de que su corazón latía aceleradamente y su mente estaba inundada de preguntas. Los seres celestiales, percibiendo su miedo, hablaron con él de manera calmada y reconfortante. «Ten valor, Enoc», dijeron ellos. «No temas, pues hemos sido enviados por el Dios eterno». Estas palabras, aunque consoladoras, no disiparon completamente el miedo de Enoc, pero trajeron un poco de paz a su mente perturbada. Con un tono de solemnidad, los ángeles continuaron: «Hoy ascenderás con nosotros al cielo. Antes de eso, debes informar a tus hijos y familiares sobre todo lo que deben hacer en tu ausencia». La tarea parecía monumental para Enoc, pero sabía que no podía desobedecer a los mensajeros divinos. Al salir de su casa,
Enoc sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que necesitaba preparar a su familia para su ausencia. Con determinación, comenzó a cumplir las instrucciones de los ángeles, preparándose para el viaje celestial que le esperaba. Enoc describió a los ángeles como seres de belleza y poder incomparables. Sus ropas azules centelleaban y sus cantos resonaban de manera sobrenatural, creando una atmósfera de reverencia y misterio. Las alas doradas de los ángeles parecían irradiar una luz divina, mientras que sus manos blancas como la nieve transmitían una sensación de pureza y santidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Los cabellos de los ángeles brillando como el sol eran una visión impresionante. Sus ojos, fuentes de una luz brillante y penetrante, parecían ver a través del alma de Enoc, reconociendo todos sus pensamientos y sentimientos. Esta experiencia dejó a Enoc en un estado de temor reverente, sintiéndose pequeño ante tales seres majestuosos. Los ángeles, percibiendo el impacto de su presencia sobre Enoc, le hablaron con palabras de aliento y confort. Sus voces, aunque poderosas, estaban llenas de una calma celestial que ayudó a tranquilizar a Enoc. Explicaron que eran mensajeros enviados por el Dios eterno, trayendo una misión importante para él. La misión era clara. Enoc debía preparar a su familia para su ausencia y luego unirse a los ángeles en su ascensión al cielo. Debía confiar en los planes divinos y cumplir las instrucciones con fe y determinación. A pesar del miedo inicial, Enoc sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Mientras Enoc se preparaba para partir, los ángeles continuaban irradiando una sensación de paz y seguridad. Sus presencias eran un recordatorio constante del poder y la majestad del divino, dándole a Enoc la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido que venía. La mensaje que los ángeles trajeron a Enoc era tanto una instrucción como una revelación. Explicaron que estaba destinado a ascender al cielo ese día y que debía dejar instrucciones claras para su familia sobre cómo proceder durante su ausencia. Esta revelación era tanto un llamado como una prueba de su fe y obediencia al Dios eterno. Los ángeles detallaron a Enoc que no debía preocuparse por su familia, pues Dios cuidaría de ellos en su ausencia. Sin embargo, necesitaba dejar orientaciones específicas para asegurar que su hogar permaneciera en orden y que sus hijos supieran qué hacer mientras él estuviera lejos. Enoc, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó la misión con un corazón dispuesto. Sabía que la confianza que Dios depositaba en él era un honor y una responsabilidad inmensa. Determinado a cumplir su parte, comenzó a pensar en las palabras que diría a sus hijos y en las instrucciones que dejaría para su familia. Los ángeles, percibiendo la determinación de Enoc, continuaron alentándolo. Le recordaron la importancia de su misión y el impacto que tendría no solo en su familia, sino también en el cumplimiento de los planes divinos. Enoc sintió el peso de su responsabilidad, pero también la paz que venía con la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Antes de partir, Enoc hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y sabiduría para completar la tarea ante él. Los ángeles, con sus presencias serenas y poderosas, esperaban pacientemente, listos para acompañarlo en la jornada celestial que estaba a punto de comenzar. Enoc, guiado por los ángeles, comenzó su viaje celestial. Lo condujeron al primer cielo,
una región donde comenzaron a revelarse las maravillas celestiales. A medida que ascendían, Enoc podía sentir que la atmósfera cambiaba, volviéndose más pura y luminosa, como si estuviera atravesando un velo entre el mundo terrenal y una dimensión sagrada. Al llegar al primer cielo, Enoc fue recibido por una visión deslumbrante, un vasto mar, mayor que cualquier océano terrenal. Las aguas de este mar celestial eran cristalinas, reflejando la luz de una manera que Enoc nunca había visto antes. Quedó maravillado con la inmensidad y la serenidad de este lugar, percibiendo que estaba en un reino más allá de la comprensión humana. Los ángeles explicaron a Enoc que ese mar era una de las muchas maravillas del primer cielo, un lugar donde prevalecían la armonía y el orden divinos. También señalaron hacia el horizonte, donde Enoc pudo ver las primeras estructuras celestiales, que parecían flotar graciosamente en el espacio. Cada detalle de este nuevo mundo parecía irradiar una luz divina, llenando a Enoc de un sentido de reverencia y admiración. Mientras exploraba el primer cielo, Enoc notó la presencia de seres celestiales que se movían por el ambiente con gracia y propósito. Estos ángeles estaban comprometidos en diversas tareas, desde mantener la armonía celestial hasta servir al Dios eterno. Enoc se impresionó con la organización y la dedicación de estos seres, que parecían vivir en perfecta sintonía con las órdenes divinas. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que cada cielo tenía su propia función y propósito, y que él apenas estaba comenzando a explorar los misterios del cosmos. Con este nuevo entendimiento, Enoc se preparó para continuar su viaje, ansioso por descubrir qué más le esperaba en los cielos superiores. Mientras Enoc observaba el vasto mar celestial, los ángeles comenzaron a explicar la importancia de este lugar sagrado. Revelaron que el mar era una representación de la pureza y la infinitud de la creación divina, un símbolo de la perfección que existe en el reino celestial. Cada gota de este mar era una expresión de la sabiduría y el poder de Dios, reflejando su presencia en todo el universo. Más allá del mar, Enoc pudo ver ángeles guardianes posicionados en puntos estratégicos. Estos seres celestiales tenían la responsabilidad de proteger y preservar el orden del primer cielo. Con sus alas brillantes y semblantes serenos, emanaban una sensación de paz y seguridad. Enoc quedó fascinado al observar la dedicación y la serenidad de estos ángeles en sus funciones. Los guardianes explicaron a Enoc que no solo protegían el mar celestial, sino que también ayudaban a guiar a las almas que llegaban a este reino. Eran los primeros en recibir a los recién llegados, ofreciendo orientación y confort mientras estas almas se adaptaban a la nueva realidad celestial. Enoc sintió una profunda admiración por estos seres, que desempeñaban un papel crucial en el plan divino. Mientras continuaba explorando el primer cielo, Enoc también notó estructuras que parecían almacenes o casas del tesoro. Los ángeles explicaron que estos eran lugares donde se guardaban los tesoros celestiales, protegidos por los guardianes para ser usados de acuerdo con la voluntad divina. Enoc quedó maravillado con la organización y el cuidado con que cada detalle del cielo era mantenido. Al final de su visita al primer cielo, Enoc sintió una profunda conexión con el cosmos y una nueva comprensión de la grandiosidad del plan divino. Estaba ansioso por continuar su viaje y aprender más sobre los secretos de los cielos superiores. Los ángeles llevaron a Enoc a una parte del primer cielo donde encontró algo sorprendente, la casa de los tesoros de nieve. Este lugar era una vasta estructura que almacenaba una sustancia que Enoc nunca había visto antes. Una nieve pura y luminosa, diferente a cualquier nieve terrestre.
Los ángeles explicaron que esta nieve celestial era uno de los muchos tesoros guardados en los cielos, cada uno con un propósito específico. Enoc observó con fascinación mientras los ángeles mostraban cómo se almacenaba y protegía la nieve. La nieve no era solo un fenómeno natural, sino una creación divina con propiedades especiales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Era utilizada para diversos propósitos en el cosmos, desde la purificación de almas hasta el mantenimiento del orden cósmico. Enoc se sintió honrado por tener la oportunidad de ver estos tesoros de cerca. Más allá de la nieve, Enoc también vio otras sustancias guardadas en la casa de los tesoros, como el aceite de oliva celestial y flores con una belleza y aroma incomparables. Cada uno de estos ítems tenía un significado y propósito especial, reflejando la diversidad y la riqueza de la creación divina. Enoc se dio cuenta de que el cielo no era solo un lugar de contemplación espiritual, sino también de actividad y mantenimiento constantes. Los ángeles explicaron que la nieve y otros tesoros eran utilizados en rituales celestiales y en la administración del universo. Enoc quedó impresionado con el nivel de detalle y cuidado con que todo se realizaba en los cielos. Se dio cuenta de que cada aspecto de la creación tenía un propósito y que los ángeles desempeñaban un papel vital en mantener el equilibrio y la armonía. Enoc salió de la casa de los tesoros con una nueva apreciación por la complejidad y belleza del cosmos. Estaba ansioso por continuar su viaje y descubrir más sobre los misterios de los cielos superiores. Enoc continuó su exploración por el primer cielo, maravillado con la variedad de cosas que vio. Cada nueva visión parecía más increíble que la anterior, y se dio cuenta de que este cielo era solo el comienzo de su viaje. El primer cielo estaba lleno de colores y luces deslumbrantes, con un paisaje que parecía fluir y cambiar constantemente, reflejando la creatividad infinita de Dios. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín celestial, donde crecían flores y árboles de belleza indescriptible. Cada planta tenía una fragancia única y exhalaba una aura de serenidad. Enoc quedó encantado al ver árboles frutales cuyos frutos brillaban como joyas y al sentir el aire puro y revitalizante que llenaba sus pulmones. Este jardín era un lugar de paz y contemplación, un refugio para las almas que llegaban al cielo. Enoc también vio ríos de aguas cristalinas que fluían suavemente por el cielo. Estos ríos no eran como los de la tierra. Sus aguas eran puras y centelleantes, reflejando las estrellas y el brillo de las estructuras celestiales. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fuentes de vida y renovación, utilizados para purificar y revitalizar las almas que pasaban por sus aguas. Enoc sintió una sensación de renovación solo de estar cerca de ellos. Además, Enoc notó que había música constante en el aire, una melodía suave y celestial que parecía emanar de todas direcciones. Esta música era cantada por ángeles, y cada nota parecía vibrar con la energía del cosmos.
Enoc quedó profundamente conmovido por esta música, sintiendo que tocaba su alma de una manera que nunca había experimentado antes. La visita al primer cielo dejó a Enoc con una sensación de paz y admiración. Se dio cuenta de que los cielos eran mucho más complejos y bellos de lo que jamás podría haber imaginado. Enoc estaba ansioso por ver qué revelarían los próximos cielos y qué aprendería sobre los misterios del universo. Guiado por los ángeles, Enoc fue llevado al segundo cielo, donde una nueva serie de maravillas y misterios lo esperaban. Al llegar, notó de inmediato un cambio en la atmósfera. El segundo cielo era más sombrío, con una sensación de gravedad y seriedad que contrastaba con la luminosidad y serenidad del primer cielo. Enoc sintió una ola de curiosidad mezclada con un ligero malestar, pues sabía que estaba a punto de descubrir algo profundo. Los ángeles explicaron que el segundo cielo era un lugar donde muchas almas y seres estaban en espera, aguardando juicio o realizando tareas específicas. Enoc vio grupos de ángeles conocidos como observadores, que estaban ocupados monitoreando y registrando eventos que ocurrían en el universo. Estos ángeles tenían una presencia solemne y una apariencia imponente, reflejando la seriedad de sus responsabilidades. Una de las escenas más impresionantes que Enoc presenció fue la visión de prisioneros celestiales. Estos prisioneros eran ángeles que habían desobedecido las órdenes divinas y ahora estaban encarcelados, aguardando el juicio final. Enoc vio que estos prisioneros estaban en gran sufrimiento, su luz original oscurecida por la oscuridad. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que estos prisioneros se habían rebelado contra Dios y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Enoc sintió una profunda tristeza al ver el sufrimiento de estas almas caídas. Comprendió que el segundo cielo era un lugar de aprendizaje y reflexión, donde las consecuencias de las elecciones eran claramente demostradas. Esta experiencia hizo que Enoc pensara en la importancia de la obediencia y la fidelidad a las leyes divinas. A pesar de la gravedad de lo que vio, Enoc también notó que había esperanza y redención, incluso para las almas en el segundo cielo. Los ángeles explicaron que a través del arrepentimiento y la misericordia divina, algunas de estas almas podrían encontrar un camino de vuelta a la luz. Esta perspectiva de redención trajo un sentido de esperanza y propósito al corazón de Enoc, reforzando su determinación de continuar su viaje y compartir lo que había aprendido. En el segundo cielo, Enoc encontró una visión perturbadora: prisioneros celestiales que habían sido encarcelados por sus transgresiones. Estos prisioneros eran ángeles que, en algún momento, habían desobedecido las órdenes divinas y se habían alejado de la luz de Dios. Ahora estaban encerrados, esperando un juicio final que decidiría su destino eterno. Enoc observó que estos prisioneros estaban rodeados por una oscuridad profunda, una oscuridad que parecía reflejar la gravedad de sus acciones. Eran mantenidos en un estado de tristeza y arrepentimiento constante, incapaces de escapar del dolor de sus propias elecciones. La visión de estos seres, una vez luminosos, ahora en una situación tan desoladora, llenó a Enoc de tristeza y compasión. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que estos prisioneros eran aquellos que se habían rebelado contra Dios y seguido sus propios caminos. Entre ellos estaban los Gregori, un grupo de ángeles que se había rebelado bajo el liderazgo de Satanael. Esta rebelión resultó en gran sufrimiento, no solo para los ángeles caídos, sino también para los seres humanos que fueron afectados por sus acciones. Enoc aprendió que, a pesar de la oscuridad y el sufrimiento, había una esperanza de redención para algunos de estos prisioneros.
A través del arrepentimiento genuino y la misericordia divina, algunos podrían eventualmente encontrar el camino de regreso a la luz. Esta esperanza era un consuelo, mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la posibilidad de redención y perdón siempre existía. Esta revelación tuvo un impacto profundo en Enoc, quien se sintió compelido a compartir este mensaje de esperanza y redención con los demás. Se dio cuenta de que su viaje no era solo una oportunidad para presenciar las maravillas del cielo, sino también para entender las complejidades de la justicia y la misericordia divinas. Mientras exploraba el segundo cielo, Enoc recibió una lección sobre la historia de los ángeles que se habían rebelado contra Dios. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que esta rebelión fue liderada por Satanael, también conocido como Satanás. Este ángel, una vez glorioso, se había rebelado contra el orden divino, llevándose consigo una legión de ángeles. Los Gregory, un grupo de ángeles rebeldes, fueron mencionados específicamente. Descendieron a la tierra, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Esta transgresión resultó en su unión con los humanos, lo que generó una descendencia conocida como los Nefilim o gigantes. Esta descendencia trajo caos y corrupción a la tierra, alejando aún más a los ángeles rebeldes de la gracia divina. Enoc escuchó atentamente mientras los ángeles describían las consecuencias de la rebelión. Los Gregory fueron encarcelados en el segundo cielo, donde esperaban el juicio final. Su castigo era un severo recordatorio de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Enoc sintió una mezcla de tristeza y compasión por estos seres que se habían alejado de la luz y ahora estaban encerrados en su propia oscuridad. Los ángeles también hablaron sobre Satanael, que había sido confinado en un nivel aún más profundo, donde su influencia estaba limitada. La rebelión había creado una división en el cosmos, separando a aquellos que permanecían fieles a Dios de aquellos que habían elegido seguir su propio camino. Esta división era un tema constante en el viaje de Enoc, quien ahora comprendía más profundamente la lucha entre el bien y el mal.